su trayectoria profesional ha ejercido varios cargos, ¿no? Como consultora, como encargada dentro de la gobernación, ha hecho diversos aportes, sobre todo la publicación de 3 libros de investigación de operaciones en las gestiones 2014, 2015 y últimamente en 2020. También actualmente desempeña la labor de docente en diferentes casas de estudio superior, como la Universidad Mayor de San Andrés, la Escuela Militar de Ingeniería, la Universidad Univalle, Universidad Loyola, en diferentes carreras. Entonces, bienvenida, Magíster. Le cedo la palabra con las disculpas del caso por el retraso. Adelante. Muchísimas gracias, licenciada Emma Mancilla. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Sí, a veces ocurre, ¿no? Este tipo de situaciones. Voy a comenzar a grabar y a presentar. Me van a indicar, por favor, si ya se puede visualizar. Aún no está compartiendo. Ya empezó a compartir. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a presentar el día de hoy el análisis cuantitativo de unidades productivas sociales. Quisiera comenzar dando un preámbulo sobre a lo que se refiere de las unidades productivas y más en un enfoque social, la importancia que tiene el análisis estadístico, no solamente cualitativo o cuantitativo. Hoy en día la investigación viene siendo un mix para dar un mejor soporte, para dar una mejor decisión en el momento de tomar decisiones, ¿no? Entonces, la estadística es una herramienta muy importante en muchos factores, en muchas áreas en las cuales vamos a empezar. Pero en esta oportunidad vamos a ver las unidades productivas sociales. Bueno, en nuestro contenido durante este periodo van a ser primero nombrar cuáles son estos objetivos en las unidades productivas, la estructura organizacional que se debe de considerar cuando se habla de este tipo de estudios, las características que debe de tener un sistema, se debe de conocer también así el proceso, las competencias que deben de tener estas personas al momento de organizarse, qué son las unidades productivas y cuáles son esos estadísticos que de trasfondo tienen que dar soporte para que todo esto funcione. El análisis cualitativo que está implícito y que es necesario para el caso de realizar los estimadores o así encontrar estos parámetros que aún no se los han encontrado cuando se buscan los lineamientos. El análisis cuantitativo que nos van a facilitar bastante en la toma de decisiones para tomar un camino, el mejor en este caso, y obviamente los resultados que nos van a indicar si efectivamente se ha logrado realizar una buena caracterización estadística que viene de fondo en las unidades productivas. Empezaremos con el primer punto. Comenzaremos con los objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos que debe de llevarse a cabo? ¿No? Primero es realizar un diagnóstico de una situación actual en sí, y el ejemplo que vamos a tomar para esta exposición, estamos hablando sobre el modelo administrativo penitenciario, un régimen penitenciario que al igual que en nuestro país es como una mini país en el cual el comportamiento de las personas, la forma en la que van a llevar a cabo, ¿no?, esos mecanismos para la venta de sus productos, a veces están súper desorganizados. Entonces, lo primero que se debe de realizar es un diagnóstico. ¿Cuál es ese diagnóstico que nos va a permitir a nosotros enfocarnos, colocarnos en posición de conocer un punto de partida? Posteriormente, se debe de realizar este análisis cuantitativo. En este análisis cuantitativo, al tratar de realizar un diagnóstico inicial, primero van a venir siendo lo que vendría siendo un análisis exploratorio. Entonces vamos primero con la parte descriptiva. Fundamental conocer este tipo de estadísticos para empezar a generar una metodología posterior estadística que nos pueda permitir ese comportamiento.
Una vez encontrado este comportamiento, nosotros vamos a poder elaborar mecanismos administrativos y estos mecanismos administrativos van a ir del lado de la mano de los indicadores que hemos con anterioridad encontrado con este análisis previo. Luego se tiene que estandarizar. Esta estandarización es clave. En esta estandarización de la producción que se van a ver de estas unidades, es muy importante no solamente ver in situ, a priori, sino también a posteriori. ¿Qué quiero decir? Cuando iniciamos con esta estandarización, lo lógico es que nosotros tengamos parámetros que tengamos que seguir. Cuando la demanda crece, esto no necesariamente es uniforme, el comportamiento de las ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que hacer un control. Y ahí es donde vienen los métodos de control estadísticos que nos van a permitir a nosotros estandarizar esas ventas, ¿no? Para no sufrir posteriores retrasos, ya sea en la producción, ya sea que se van a guardar o almacenar por demasiado tiempo, ¿no? O existan ese tipo de almacenamientos no propios de esta producción. Ahí viene el método de Seis Sigma, que nos puede ayudar estadísticamente posteriormente a la producción. En la construcción de una propuesta, para cuando se habla de este tipo de nichos de mercado, se necesita una propuesta de un modelo de gestión por competencias. Sí, se habla ahora de este tema de las competencias porque para generar y que ésta tenga un resultado eficaz es necesario conocer no solamente el comportamiento de las ventas del producto, sino también detrás quiénes están, quiénes son esas personas, cuáles son sus competencias, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, cómo es que nos vamos a ir desenvolviendo. Entonces, vale la pena decir que la estructura organizacional va a ser un sistema en el cual se va a tomar una gran variedad de subsistemas y estos tienen que responder a estas tareas. Estas tareas y estos subsistemas que están correlacionados, primero, ¿no? Como un todo, es un sistema de recursos, sistemas operativos, sistemas corporativos y un sistema decisional. No podemos nosotros abarcar si no estamos estructurados bajo una buena organización y que nuestro sistema tenga un soporte. Las características que tiene que tener nuestro sistema como tal está implícitamente en la interacción, la subsidiariedad, determinismo, la equifinalidad, la estabilidad, una adaptabilidad y la eficiencia del mismo. Entonces, estos son los parámetros que se va a manejar para cuando se habla de las características de un buen sistema. Estos parámetros no podrían ser de otra manera, sino es que se van a calcular en sí en lo que viene siendo la eficiencia de un buen sistema. Entonces, estos parámetros tienen que cumplir con cada una de estas características que se nos pide. ¿Qué será un proceso? Ya para poder entender estadísticamente cómo va a ir detrás estos parámetros, los procesos como tal, nosotros como una serie de actividades o denominados eventos organizados, ¿no? O que estén interrelacionados, pero todos orientados a que se obtenga un resultado específico. Tiene que tener unas reglas, ¿no es cierto? Estas reglas del proceso tienen que estar sujetos a los parámetros que hemos estimado inicialmente a partir de un estudio exploratorio. Pero entonces, ¿cómo podemos generar estos parámetros y estos estimadores? Las actividades que van a llevarse a cabo, ¿no? Van a ser una sumatoria de tareas. Y esta sumatoria de tareas, ya para lo que viene siendo con nuestros con nuestro personal, con todo el equipo multidisciplinario, debe de cumplir unos roles, ¿no? Entonces, estos roles están interrelacionados con las tareas y con las actividades. En sí, un input y un output, donde podemos generar las entradas y la salida. En sí, tiene que haber toda una reglamentación para este tipo de procesos. Competencias. Cuando hablamos de las competencias y nosotros tratamos de entender estadísticamente hacia dónde va a ser nuestro norte, debemos de entender que las competencias es un conjunto de conocimientos, ya sean teóricos, habilidades,
destrezas, aptitudes que puedan ser aplicadas por un trabajador en el desempeño de un oficio. Es ahí que nosotros entramos para poder cuanticualificar a estas personas. No sabemos cuáles vayan a ser sus destrezas o cuáles vayan a ser sus habilidades. Si bien hemos visto en la experiencia actual en la que ingresamos, las habilidades que puedan tener estas personas pueden ser muchas veces de acuerdo a una elección, y no así canónicos por naturaleza estas habilidades que ellos tengan y que puedan potenciar. He ahí que nace la interrogante si estas habilidades y estas destrezas que estas personas tienen se puede potencializar o no se puede forzar a una persona a una cierta actividad para que pueda ingresar posteriormente a un proceso. Entonces, podemos ver en la parte lateral derecha un gráfico en el cual se está haciendo la medición de su potencial. Se debe de medir la calidad del trabajo que esta persona realiza, la consistencia, la comunicación. Uno de los indicadores más importantes es la comunicación con cada uno de nuestros empleados, con cada uno de nuestros trabajadores, con cada una de estas personas que van a ser parte de este proceso. La independencia, aunque no me lo van a creer, la independencia con la que estas personas trabajan, teóricamente puede ser vista como un 50% en la que sí y no, o puedan ser dependientes, pero en la realidad sucede o el comportamiento es muy distinto, y eso lo vamos a ver más adelante. La gestión del tiempo, cuando hablamos sobre la gestión del tiempo en cuanto a la medición que se debe de tomar por los productos que vaya a realizar, va a depender mucho de la destreza y de la habilidad, y esta va a generar un tiempo pertinente para estos. Trabajo en equipo. Se debe de medir también, para cuando se habla de estas unidades productivas, el trabajo en equipo. ¿Cómo podemos medir entonces nosotros este trabajo en equipo? ¿Cómo podemos medir esa iniciativa que tienen estas personas? Algunos son mucho más imaginativos en cuanto a los productos, tienen ideas que son innovadoras, y hay algunas que no carecen de estas iniciativas, ¿no? Y son más o menos una distribución uniforme, es decir, van a trabajar con todo el equipo. La creatividad, también es muy bueno seleccionar a estas personas que tengan una competencia en lo que refiere a la creatividad, la honestidad, ¿no? Esto de la honestidad también es un principio fundamental para que estas personas puedan trabajar en un buen grupo, en un buen trabajo de equipo, si vale el término, y es así que también esto se debe de evaluar. Nosotros conocemos también que las competencias laborales pueden ser genéricas o transversales. Me dejo entender. A veces suelen ser importantes en el ámbito laboral porque es un aprendizaje continuo. Ese trabajo en equipo, la orientación a los resultados en la gestión, en la planificación, en la resolución de los problemas, en esta comunicación, adaptabilidad, ¿no? Que muchas veces nos cuesta adaptarnos, la proactividad, la creatividad, esa inteligencia emocional, etcétera, hacen pertinente que sea parte de una competencia laboral, que se debe de medir estadísticamente, por supuesto que sí. Ahora, en la competencia laboral, el tener los conocimientos y la habilidad para poder responder satisfactoriamente esta demanda, o la tarea o la actividad que se le está imponiendo, debe de cumplir según los objetivos establecidos que pueda tener esta institución o una empresa. Entonces, no se debe de dejar de medir las competencias, ya sea de un colaborador necesario para generar estos indicadores de desempeño, conocimientos, actitudes que puedan ir adoptando, tomando como referencia un perfil ocupacional determinado. De hecho, creo que es clave conocer cuáles pueden ser estos resultados para llegar al éxito con las unidades productivas. Nos preguntamos entonces, ¿qué es una unidad productiva? Cuando hablamos de las unidades productivas, nosotros entendemos como iniciativas de creación de productos o promoción de servicios en las que participan con un bajo capital normalmente y que tratan de incrementar esos ingresos, ¿no es cierto? Ahora, esta unidad productiva de una empresa, de un negocio, incluso puede ser de una asociación, productor o un grupo de personas
que puedan realizar estas actividades con un ánimo, obviamente, de lucro, y que van a encontrar un registro, ¿no? Y que puedan ser representativos ante la sociedad. Entonces, esta unidad productiva no necesariamente está compuesta por una empresa o un negocio. Y nosotros para esta exposición estamos mostrando la asociación que existe de este grupo de individuos que están en una situación, ¿no es cierto?, de régimen penitenciario. Entonces, no es que están libres, se tiene mayores factores negativos para que estos puedan vender, ¿no? Ese es nuestro objeto de estudio. Ahora bien, en pantalla tenemos unas imágenes, ¿no?, de cómo esta asociación de personas que están recluidas presentan graves factores, por ejemplo, en el hacinamiento. Eso también se puede ver cuando estamos emprendiendo. Las personas que están emprendiendo no cuentan con un espacio para poder realizar o con los espacios debidamente establecidos, reglamentados, para llegar a cabo la terminación de un producto o en un servicio, ¿no es cierto? Entonces, la infraestructura es clave para poder generar estos indicadores, las condiciones en las cuales estas personas van a trabajar. Para nuestro ejemplo en particular, en la parte lateral derecha podemos ver que son cuartos, ¿no?, de 1x2, ¿no?, o de 1x1, son muy pequeños, es el dormitorio, y al mismo tiempo es donde están realizando estas producciones de camioncitos, en el sector maderero, en el sector textil, ¿no? Son fotos inéditas. No existe una programación como tal de estos productos que estas personas van a ir realizando. Entonces, se van conformando unidades económicas bien precarias antes de ingresar a lo que son este tipo de violencias que puedan existir dentro de estos regímenes. Las unidades económicas nosotros consideramos como un establecimiento, es decir, desde una pequeña tienda hasta una gran fábrica, pero tiene que estar asentado en un lugar, de manera que ésta sea permanente y pueda estar delimitado por construcciones, ¿no?, instalaciones fijas. Además, se va a realizar la producción y o comercialización de bienes o servicios, como estamos viendo en pantalla. La falta de seguridad, que no solamente está presente en este tipo de unidades donde están aislados, ¿no es cierto?, sino también de nuestras caseritas o de los emprendedores que tratan de buscar o enfocarse en un nicho de mercado. Es muy complicado. Un ejemplo que se puede dar también actualmente, ¿no?, son sobre las mujeres que están conformando unidades productivas. Inicialmente puede ser una motivación, ¿no?, un grupo de mujeres a capacitarse, que tengan estrategias para la generación de algún ingreso, se está transformando en emprendimientos, ¿no?, productivos, que van a poder elaborar productos, ya sean estos de limpieza, ya sean estos cosméticos, pero están gestionados por mujeres emprendedoras. Entonces, ya vamos generando estas unidades económicas y posteriormente estas unidades productivas. Cuando hacemos un análisis estadístico, nosotros tenemos que realizar primero la identificación de los hallazgos. Estos hallazgos no siempre vamos a tener a la mano, ¿no?, a través de un informe, o lo vamos a tener a través de indicadores que lo podamos tener en instituciones. No lo tenemos. Entonces, empezamos con un análisis cualitativo. Necesitamos buscar, con todos los conceptos anteriormente mencionados, cuáles son esas características que puedan poseer no solamente sus unidades productivas, sino también las personas que lo van a llevar a cabo. Tenemos que hacer un análisis muy analítico que va a tener que comprender el análisis, la síntesis, los procedimientos, los componentes como tal de esta organización. Entonces, la investigación exploratoria, la investigación descriptiva, las técnicas de recolección, como una entrevista y un cuestionario, para hacer un ingreso a este tipo de situaciones en las que no se cuenta con información, es necesario tener pasos previos para este levantamiento. Entonces, si bien en la investigación exploratoria está esta investigación descriptiva que nos va a ayudar a comprender mucho mejor estos componentes de la organización y en sí las personas que lo van a llevar a cabo, se debe de llevar un acto de sensibilización.
En este acto de sensibilización, en la pantalla podemos observar, ¿no es cierto? Estamos realizando en el ejemplo que estamos explicando, cómo se está llevando o ganándose la confianza de cada una de estas personas, porque se debe de conocer y se debe de tener esa aceptación para poder llegar a convivir y conocer, ¿no? Como experiencia propia, sin intervenir en su forma de actuar, en su forma de proceder, en su forma de organización, eh, cómo va a reaccionar. Si esto va a ser visiblemente aceptado o va a haber un rechazo de la población. ¿Qué sería entonces la sensibilización para poder recolectar una buena información? Podemos fomentar, gracias a esta realización de series de actividades, la idea era concientizar a las personas sobre una determinada situación, estos problemas que puedan generar ya sea una situación problemática relacionada, en este caso a su derecho de libertad, o la sensibilización de concientización de las personas por parte del público externo para con estos, y poder realizar distintas acciones. Por ejemplo, charlas, podemos realizando la exposición en talleres, demostrándoles in situ, ¿no? Cómo pueden formarse estos grupos, cómo pueden formar estas unidades económicas de manera correcta, y una vez entendido esta explicación, nosotros podemos establecer una unidad económica. Hicimos una chocolatada para poder conocer más a profundidad, nos abrieron las puertas, entonces ustedes pueden ver que hay una interacción directa en el cual nosotros estamos haciendo un análisis mucho más interno sobre la situación en la que estas personas viven. Es muy importante, es muy costoso, toma tiempo y deben de haber estrategias de trasfondo para poder cuantificar, ¿no? Este tipo de respuestas. Comentarles que estas personas tienen sus delegados y estos delegados, a través de estos delegados, se van a realizar la representación de unidades económicas. Estas representaciones de unidades económicas, se decía, ya sea de una asociación de personas que van a tener una permanencia delimitada, en este caso por sus instalaciones, se dedican a la comercialización de ciertos productos que los vamos viendo más adelante. Entonces, están organizados y no podemos nosotros corromper o tratar de generar otro tipo de procesos o de organización. No podemos. Entonces, sí tenemos que adecuarnos a la organización que estas personas presentan y cómo es que no vamos a afectar, más todo lo contrario, tenemos que elevar esa eficacia de los servicios o de los productos que ellos van a realizar. Los indicadores que se han tomado en cuenta para lo que viene siendo esta exploración inicialmente han sido demográficos, han sido competenciales, han sido de sus unidades productivas y han sido en cuanto a la eficiencia, la eficacia y la productividad. Las unidades productivas entonces se van a medir bajo estos indicadores. No olvidemos que los indicadores, por el hecho de tener una característica específica, muy interesante, que sea observable, además que tenga que ser medible, nos puede ayudar a usar, a mostrar los cambios y progresos que están haciendo un programa hacia el logro de este resultado específico. Ese cambio medido por este indicador debe representar un progreso que el programa, ¿no?, espera realizar. Entonces, para realizar estos indicadores, se van a tomar en cuenta también esas estructuras bajo las cuales estas personas tienen ese comportamiento. No podemos esperar indicadores eficientes debido a ciertos factores a los cuales estas personas están. Entonces, las competencias se debe de medir. ¿Cuáles y cómo vamos a medir? Primero es conociendo, introduciéndonos a este ámbito. ¿Cómo vamos a medir estas unidades productivas? No rompiendo con su protocolo que ellos manejan, más todo lo contrario, mejorando sobre la base de ellos, y si de alguna manera hay
bien estas asociaciones, que no están muy bien organizadas. Entonces, es evidente, ¿no?, que ellos ven que no existe un avance o una demanda de sus productos de forma exponencial, ¿no? Entonces, es bien uniforme. Entonces, ahí también nosotros nos podemos ajustar de acuerdo a sus delimitaciones que tienen. La eficiencia y la eficacia, los indicadores y la productividad más importantes para este tipo de unidades productivas. Se realizó un diseño del cuestionario. En este diseño del cuestionario, en la parte descriptiva nos ayudó a entender un poquito la importancia y la correlación que éstas presentaban de acuerdo al nivel de instrucción, de acuerdo a su estado civil, inclusive los estratos de edad a las cuales pertenecen a una unidad productiva estas personas, ¿no? Y posteriormente, en las demás secciones que se tienen en nuestros cuestionarios, se va implementando indicadores estadísticos que nos permitan entender cuál es esa competencia que ellos tienen en sí, es decir, cuáles son las características para poder posicionarlos en alguna unidad productiva o en una unidad económica. En este caso, debido a las limitantes que estas personas privados de libertad las tienen, no son muchas las unidades a las cuales ellos pueden escoger, son técnicas, si ustedes ven. Entonces, ¿cómo saber si una de estas personas es bueno para lo que vendría siendo la carpintería o todo lo relacionado para la construcción de un autito, o lo que es relacionado para lo que es la confección de una prenda textil, o lo que vendría siendo inclusive para lo que es el armado, ¿no es cierto?, de estos autos en metal mecánica? ¿Cómo saber cuáles son esas mis habilidades, mis destrezas para con este tipo de actividades? Se hizo una serie de estudios a través de sus habilidades anteriores que se manejaban y se han ido midiendo por las secciones la eficiencia y la eficacia, el tiempo que les llevaba a realizar este tipo de servicios, y se ha podido mostrar una tendencia en su comportamiento. No se puede levantar una información si no existen matrices de indicadores y matrices de respuestas para estas secciones de los indicadores demográficos, de las competenciales y de las unidades productivas. Las que resaltan de amarillo eran las que mayor información nos daban sobre la situación. Podemos ver, por ejemplo, el grado de formación. Interesante los resultados que vamos a encontrar más adelante, refiriéndonos a los años de experiencia que estas personas puedan tener y el grado de conocimiento para que puedan ejecutarlo de manera correcta estos productos. El tiempo de experiencia, el grado de habilidad. El motivo de la elección de su asociación no es muy importante, sin embargo, una de las características que se ha podido reconocer ha sido la religión, ¿no? Una de las variables ha sido un imponente para lo que son estas unidades productivas. Se necesita un porqué, se necesita como tal un norte, ¿no? Eso es lo que han sacado en los resultados, ¿no?, a través de muchos indicadores. La existencia de un liderazgo determinante para la construcción de estas unidades, el porcentaje de trabajos que han conseguido empíricamente trabajando, el trabajo en equipo, que han sido preguntas clave para generar una respuesta, el tiempo de elaboración del producto, el costo de producción, el precio de venta, la demanda de la producción, organización de este proceso, las tareas que se tiene bajo el hacinamiento actual y la eficiencia con las que se llevan estas tareas. Son indicadores clave y de importancia alta para nuestro análisis, para poder generar una muy buena organización. La capacitación del personal se lo vio realizando en distintos tipos de grupos. Había mayor aceptación por parte de estos privados de libertad a gente joven. Tienen esa emotividad de contar debido al tiempo escaso que ellos no pueden hablar sobre sus problemas, entonces tratábamos de cortar, se les indicaba a todo nuestro personal para antes de ingresar a lo que vendría siendo el levantamiento de la información, ¿no?,
de que sigamos ciertas directrices para no salirnos del enfoque o en sí de nuestros cálculos que necesitábamos en nuestros indicadores para poder proyectar posteriormente. Es por ello que las capacitaciones han sido continuas en nuestro personal. Dentro de estas unidades, las personas que pueden observar en pantalla hablaban y comentaban mucho más de la información que nosotros requeríamos, ¿no? Indicadores que tenían respuestas multivariables y de las cuales no se podía observar si no era en entrevista directa con ellos. Era interesante también ver que este tipo de personas presentaban una gran ansiedad por mostrarnos sus productos, que estoy remarcándolo, ¿no? Este es uno de los productos que ellos van realizando, no sé si se puede ver, tallados en madera. Les falta, si ustedes pueden observar, la calidad, ¿no? Para que esto se pueda exportar, se pueda pensar en incorporarlo a algún nicho de mercado como tal. Es de forma empírica que ellos van trabajándolo y es por eso que se buscaba generar estos indicadores. En referencia al análisis cuantitativo sobre la información que se podía generar de manera general de este tipo de personas y la correlación que podían tener con estas unidades productivas, se debería de tener muy clara lo que queríamos nosotros responder. Es decir, nuestra idea general para definir el tipo de dato que nosotros requerimos para realizar una visualización de la información. De la gestión 2017 se rescata cuántas personas son afiliados a este tipo de unidades. En un 64% no son afiliados y solo un 36% son afiliados. Uno de los indicadores anteriormente mencionados es que era el trabajo en equipo. No todas las personas tienen esa habilidad de trabajar en equipo. En sí, se puede observar personas que cuando se les realizó ese testeo para poder conocer si estas personas podían trabajar con sus compañeros, si estas personas podían ser líderes, si estas personas no podían serlo, ¿no es cierto? Se notaba mucho en la respuesta y en su forma de actuar, ¿no? En sus entrevistas, que no podían trabajar, eran más independientes, de forma muy independiente se iban realizando a trabajar, algo que sí nos llamó bastante la atención. Cuando se hablaba de los porcentajes sobre los privados de libertad por un trabajo productivo, en la parte lateral derecha ustedes pueden observar este diagrama de sectores, ¿no? Que se tiene una mayor incorporación a lo que vendría siendo en la sección de madera y venista, un 51% dentro de estas unidades productivas. Por otro lado, también se puede observar en un 17% lo que es el trabajo en latas o la hojalatería. El 19% que va presentando con cueros y textiles, ¿no? En un 9% que se va trabajando con porcelana fría y en un 4% del plástico. El 51% de madera y de venesta que estas personas reflejan es porque tienen un sistema más automatizado, si vale el término. Cuentan con las herramientas, si bien son precarias, pero está de alguna manera mucho más organizado. La organización que estas personas deben de llevar para realizar a cabo este tipo de productos no es correlacional directa, no tiene una correlación directa con las ventas. Eso es lo que llama la atención. Si bien está bien organizado, no tiene una demanda alta. El de 17% que va trabajando con la sección de lata, tiene una fortaleza porque ya tiene un mercado, pero no tiene esa potencialidad que se debería de tener en cuanto al acabado. Y es sinónimo de exportación también. Entonces es algo interesante que cuando nosotros realizamos un simple diagrama de sectores, podemos muy fácilmente indicar que este 51% vendría siendo los que tienen mayor porcentaje de estos privados de libertad por las unidades productivas en cuanto a madera y venista. Pero si bien están organizados, refleja la organización que se tiene y no así la demanda y la venta de sus productos. Y nosotros podemos observar también que este 17%
si está dentro de los que tienen mayor porcentaje en cuanto a las ventas, más bien este es el que más adelante vamos a ver, los que tienen mayor demanda, tienen una demanda exponencial y sin embargo no la saben explotar. En el porcentaje de privados de libertad en la parte central, cuando vemos en este gráfico en el área de producción, existen dos tipos de servicios y es así también el comportamiento que se tiene de este tipo de personas, ¿no? Que no tienen una carrera profesional y se dedican a un oficio en particular. Es un 74%, ¿no? Del área de producción y un 26% en la de servicios. Este 74% refleja el comportamiento también sobre las áreas productivas, ¿no? En las que constantemente emprendedores, empresas, ¿no? Pequeñas empresas, MIPES, están tratando de incorporar y generarse y apropiarse de alguna gestión de talento humano que pueda agrandar esta productividad. Y sin embargo, no la pueden lograr encontrar. En la parte descriptiva, en el nivel de instrucción como tal de estas personas privadas de libertad, se tiene que el 28% tienen un nivel de instrucción primaria. La pregunta sería, ¿los que se encuentran en estas unidades productivas son hasta un nivel de instrucción primaria? O tal vez hasta un nivel secundaria, 25% hemos encontrado de esta población tiene un comportamiento con nivel de instrucción a nivel secundaria, un 17.857 bachiller, existen 14.286 profesionales y un 3.57 a nivel técnico medio. Este es un comportamiento de qué tipo de personas, qué característica se tiene en cuanto al nivel de instrucción. Y es importante conocer para también desarrollar las competencias laborales que estos puedan tener. No se puede dar un instrumento sin antes contar con un manual de ingeniería de métodos a la cual esta persona pueda asociarse por el nivel de instrucción. Y esa era la interrogante más importante también para más adelante generar una estratificación de estas personas y la correlación que puedan presentar con su unidad productiva a partir de una variable descriptiva. El nivel de instrucción de las unidades productivas que se pueden observar, ¿no? Tiene mayor frecuencia o mayor porcentaje en este caso del sector primario. Entonces, el 28% ha alcanzado a llegar a un nivel de estudios, nivel primario. Podemos ver a continuación también la edad por quinquenios de edad que están afiliados en las unidades productivas. Entonces, si ustedes se pueden fijar, el comportamiento que puedan presentar con mayor porcentaje son las edades de 35 a 40 años. Este es el que tiene un mayor comportamiento de la edad de los afiliados de las unidades productivas. Y si se dan cuenta, es asintótica, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Si bien la población penitenciaria por estos quinquenios de edad tiene una mayor afiliación en la edad joven, desde los 20 hasta los 35 a 40 años exageradamente. Este es el valor mayor modal en el que se tiene en la afiliación de las unidades productivas. Entonces son jóvenes. Conforme van pasando los años, no implica que no se van a afiliar a una unidad productiva, pero estos por otros factores psicosociales no pueden afiliarse a una unidad productiva por X, Y, Z razón, ¿no? Entonces carecen de instrumentos, carecen de conocimientos o sencillamente no quieren como tal ingresar a una unidad productiva. ¿Qué nos hace pensar? Que si bien esta población joven tiene esa necesidad de trabajar o de estar afiliada en una unidad productiva, nosotros podemos aprovechar este aporte, ¿no? Para que posteriormente se pueda reinsertar a la sociedad estas personas con otro tipo de idea al ingreso de nuestra sociedad, ¿no? El estado civil de estas personas afiliadas, de estas unidades productivas, ¿no? Tiene una mayor relación con los solteros, son más solteros los que están con mayor frecuencia, si vale también el término, de
tipos de violaciones que han realizado en contra de la sociedad, en un 31% aproximadamente, concubinos y casados. Curiosamente, los que son separados, divorciados y viudos, pues no tenían tanta prevalencia en esta inserción de las unidades productivas, así como también de cometer hechos delictivos, sino había una mayor relación con los solteros, concubinos y casados, que más adelante se va a ver esa relación. Descriptivamente estamos viendo que son los que tienen mayor porcentaje de afiliación en las unidades productivas. El porcentaje de afiliados por la unidad productiva, en un porcentaje en la parte lateral izquierda, empezando por los artesanos de Benesta, son de un 18%, y podemos observar que en una primera posición con un 20,21% son los trabajadores con LAT. Entonces, contrariamente a la gráfica de sectores que hemos visto, los trabajadores con lata son los que tienen mayor afiliación en su unidad productiva, ¿no? Posteriormente a la afiliación de artesanos en Benesta, que estos a su vez estaban en trabajos de carpintería. El porcentaje de ingresos que han sido afiliados por las unidades productivas, conforme van pasando el tiempo, ha ido ascendiendo, ¿no? De manera exponencial. Si bien inicialmente en la gestión 2000 no habían muchos afiliados, no había esa necesidad de estar ocupados, ¿no es cierto? Año tras año, gestión por gestión, ha ido esto incrementándose hasta una gestión del 2007, de forma muy exponencial, y creemos que pueda existir indicios de que esta situación pueda mejorar si esto se puede reorganizar o hacer una estructuración. Descriptivamente, estos datos nos ayudan a nosotros a comprender un poquito el comportamiento, no solamente de estas personas, sino que nos van a dar un perfil de un afiliado para la unidad productiva. Y eso es lo que nosotros buscamos. ¿Cómo somos, o tal vez nosotros, cuál sería el perfil adecuado de pertenecer a esta unidad productiva? Por un lado, el nivel de instrucción que estas personas puedan poseer, ya sea que tenga un nivel de instrucción primaria o secundaria, y en el ámbito, por ejemplo, social actualmente, cambiaríamos, ¿no es cierto?, esta categorización dependiendo hacia qué sector nos estamos o queremos ingresar. La afiliación, que esto necesariamente se debe de trabajar con una asociación y que estos deben de estar organizados de manera acorde. La edad, un factor importante para lo que es la construcción de estas unidades productivas, ¿no? El ingreso de una unidad productiva, el delito por los cuales este tipo de personas han ingresado a este tipo de poblaciones. Para nuestro caso, pues no serían los delitos, sino serían aquellos conocimientos que carecemos, ¿no es cierto?, o que no lo poseemos. El estado civil, que también es uno de los factores muy importantes que han sido motivantes y desmotivantes, ¿no?, en algunos de los casos, que también van a tomar como un factor primordial para la conformación de las unidades productivas y que inicialmente pues no se las consideraba. Los problemas de las unidades productivas en la gestión de la administración de la producción como tal se llegaron a ver en los ambientes, son carecientes, insalubres, sin espacio, son inadecuados en muchos de los casos, y esto puede hacer que no salga de manera correcta, eficaz nuestro producto como tal. Los materiales, otro de los factores para lo que vendría siendo nuestras unidades como tal, los pocos proveedores, la materia prima sin calidad, va a ser un factor negativo para la venta de los mismos y el comportamiento. La maquinaria con la que se cuenta, las herramientas que sean las adecuadas, o si se va a trabajar con herramientas precarias, ver hasta qué grado de la necesidad de trabajar con ellas se requiere para la producción, ¿no? El material reciclado, que ha sido muy importante para esta etapa y se ha visto como una muy buena entrada en cuanto a una logística inversa que se podría aplicar, ¿no? Materiales o maquinarias obsoletas, y esto debido a la falta de información o a la forma en la que se comportaban estas personas, no trabajaban en equipo, se quedaban obsoletas o no había una buena coordinación para poder medir las unidades productivas. La mano de obra,
que acá ingresamos en la capacitación básica, carece de supervisión, no hay la experiencia necesaria y estadísticamente nosotros tenemos que demostrar cuál es ese nivel actual en el cual se encuentran o están ingresando. Estas condiciones administrativas como la falta de recursos económicos, no hay coordinación en sí, la estructura empírica que ellos van trabajando y el método que se va a ir generando a través de las estadísticas que vamos generando, cuáles podrían ser esas políticas inadecuadas, ese trabajo individualizado que tiene una mayor prevalencia y los procesos empíricos o intuitivos que van realizando conforme van pasando ¿no? de etapa en etapa. Ahora bien, cuando hablamos de este tipo de parámetros que se van a medir referente a cada uno de estos recursos, ¿no? Podemos visualizar que no siempre nosotros vamos a tener o contar con una maquinaria adecuada en el proceso de conformar una unidad productiva, una asociación, si no hay una muy buena capacitación o un buen perfil en su competencia de estas personas. Es por eso que se nos ve en la necesidad de poder realizar un análisis muy trasfondo para poder generar los lineamientos adecuados. Voy a pasar a la siguiente presentación, permítanme. Me confirman si ya se puede visualizar. Y es que se va realizando una investigación en profundidad de las unidades productivas. Sí, ¿no? En esta investigación de trasfondo que nosotros necesitamos medir, desde el punto de vista estadístico, existen metodologías que nos van a permitir o nos van a garantizar este comportamiento. Con la información anteriormente mencionada y brevemente explicada, los métodos que nos van a ayudar a poder entender este tipo de comportamientos van a depender mucho si existe una dependencia o una interdependencia, si los datos con los que contamos van a ser métricos o no van a ser métricos, o puede haber un mix, ¿no es cierto? Y de acuerdo a este tipo de características que hemos ido desglosando paulativamente, adecuamos un método estadístico que nos permita entender este comportamiento cualitativo. El análisis de correspondencia, al obtener este tipo de datos no métricos, que pertenece a un método de interdependencia, nos formula una hipótesis de que si existe dependencia o no en las categorizaciones que se han ido analizando en este tipo de individuos. La fórmula de la chi cuadrada de Pearson nos permite a nosotros establecer si existe independencia entre las variables de análisis o si existe una relación de dependencia. Para nuestro caso, nos es muy importante rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Pues nosotros al generar un resultado de relación de dependencia entre las dos variables, que en este caso va a ser de acuerdo a la categorización de los resultados de las competencias de las personas y en el rubro o en la unidad productiva a los que ellos puedan acceder, se van a basar mucho en los resultados que vayan a generarse en los perfiles fila y en los perfiles columna. Así pues, en el nivel de significación que nos permite este método como tal de correspondencia, recordamos como una técnica exploratoria de datos que está diseñada para estos datitos de doble entrada, ¿no? Donde nos van a mostrar algún tipo de relación en los resultados de los perfiles fila y en los resultados de los perfiles columna. Por ejemplo, en el gráfico anterior y en la tablita que nosotros, en los gráficos anteriores, ¿no? Que podíamos observar, había una mayor demanda de afiliación, si bien a la madera, y sin embargo se encontraba un mayor porcentaje en las ventas según el nivel de instrucción de la lata o hojalatería. Entonces, la correlación que podría existir por los estratos de edad, que también habíamos visto que había una
mayor proporción o frecuencia en edades jóvenes, nos hace mostrar cómo podría existir una mayor o un mayor ingreso, fortalecimiento de sus capacidades para con este tipo de unidades productivas. La hipótesis de aceptar esta asociación entre las variables, muy importante para nosotros en el momento de hacer la decisión. La actividad productiva y los quinquenios de edad que nos arrojaban, ¿no? Ya para el análisis como tal, en la parte lateral derecha podemos observar los quinquenios de edad, ¿no? Y cómo estos se iba mostrando o explicando en dimensiones a un 37.7% en una primera dimensión y a un 22% en una segunda dimensión. Vale la pena explicar un poquito que cuando se habla del análisis de correspondencia, depende de las categorías que se vayan formando, nosotros podemos explicar ese comportamiento de dependencia por dimensiones que se van reduciendo. Me dejo entender. Si las categorías por ejemplo, de madera, cuero, que podemos observar en pantalla, textiles, porcelana, son todas las unidades productivas que están paralelamente en ese régimen, ¿no es cierto? Como tal, van a mostrar una relación o se van a explicar de acuerdo por las edades. Si ustedes se fijan en la variable X sub 13, y nos vamos en la parte lateral derecha inferior, X sub 13, tenemos a la categoría de 75 a 80. Está muy, pero muy lejano de todas estas unidades productivas. No hay una participación de estas personas mayores, ¿no? De la tercera edad. Si nosotros observamos en lo que es la unidad de cuero, ¿no es cierto? Así de la misma manera como la que se tiene de la edad de 75-80, también está aislada y no existe una relación con alguna otra unidad productiva. Sin embargo, está presente, pero no existe. La variable X sub 12, que para nosotros son las edades de 70 a 75 años, nos muestran no una asociación de estas personas de la tercera edad. Ahora, el objetivo de realizar este tipo de indicios gráficamente y mostrando la asociatividad para ver si se puede explicar estas unidades productivas por algún estrato de edad o cuál es ese estrato de edad que mejor pueda explicar en la unidad productiva, en la venta de sus productos como tal, ¿no? Estas variables X sub 13 y X sub 12 que pertenece a esta población de la tercera edad, no deja de preocupar para generar una política a posteriori para que estas personas, por las habilidades que posean por estos factores negativos para la conformación de una unidad productiva, pueda hacer por todo más lo contrario algo positivo. Es decir, la lentitud con la que estas personas puedan trabajar o observando esas dificultades que estas personas puedan obtener, cambiar el escenario, transponer, para que puedan ser parte de un proceso en el cual no exige tanto como se exige a esta población joven. Entonces, de eso se trata, de tratar de engranar a cada una de este tipo de características que poseen estas variables. Se ve muy sobrepuesta lo que vendría siendo la variable X sub 9, ¿no es cierto?, que pertenece a 55 y 60 años de edad, que si se fijan está en el sector de cuero, a la variable X sub 3, que están en la sección de plásticos y pertenece a la edad de 25 a 30 años. Esto tiene mucha relación porque los jóvenes que se dedican a hacer manillas, en cuanto a referencia se habla del plástico, lo van realizando, pero no a una mayor frecuencia, y esto debido a que se ha ido reduciendo en el turismo la entrada, ¿no?, de extranjeros o la entrada como tal de personas que querían conocer, y estos aprovechaban este tipo de entradas para poder vender sus productos. Entonces, han sido jóvenes los que han ido mayormente con este tipo de emprendimientos. En la Venesta, que tiene una asociatividad mayor en una primera dimensión, podemos observar, ¿no?, con la Venesta, que son de las edades de 20 a 25 años, ¿no? Entonces, es un poquito ya más estructurado esto del sector de Venesta y referencia a lo que vendría siendo la madera, pero lo que pasa es que la demanda no es muy alta. Entonces, en el análisis de correspondencia buscamos que
de las dimensiones, si son 8 dimensiones, si tenemos 8 categorías, para nuestro caso son 13 en cuanto a referencia de edad, ¿cuáles son las que explican mejor esa asertividad? Porque pues estas nos van a causar ruido en el momento de realizar una respuesta a cómo se estaría comportando o cuál sería la dependencia que va existiendo por unidad productiva que tiene y por edad. Esto no solamente se puede visualizar, sino también se tiene que cuantificar, ¿no? Y esto es justamente lo que vemos, que en una primera dimensión las principales inercias, los eigenvalores nos van a proporcionar justamente, como se dice, esa posición cuantitativa, de qué porcentaje está explicando, ¿no? De estos 8 tipos de categorías, pues lo va explicando mejor hasta la cuarta, ¿no es cierto? Con mayor porcentaje. Los p-valores correspondientes. Y en el perfil fila nosotros podemos ver cuál vendría siendo su masa, su aporte, su distancia chi cuadrada, la inercia y la explicación y los eigenvectores que presentan la posición en la dimensión 1 y dimensión 2 en la parte inferior, ¿no? En cuanto a la venesta, en la sección de textiles, plásticos, cuero, venesta 2 porque ellos trabajan con otro tipo de madera, ¿no? Entonces, tiene otro tipo de características. Lata, porcelana, cuero 2, son 2 tipos que se va manejando y se va estratificando mejor cuáles son sus referencias y sus perfiles que manejan. Entonces, nuevamente podemos observar que el lata tiene una mayor masa, un mayor peso de 0,21, ¿no es cierto? Entonces, vamos observando su masa, su distancia, su distancia chi cuadrado, y nos puede explicar de la misma manera en sus perfiles columna por quinquenios de edad, se va mostrando sus masas, sus distancias chi cuadrado, sus inercias y sus eigenvectores bajo las que dimensiones se van a ir graficando y cómo van a ir siendo estos expresados en nuestra gráfica. También se hizo se hizo una rotación en cuanto a la actividad productiva y los quinquenios de edad, y se observó que presenta esa dependencia de edades jóvenes, ¿no? Y en cuanto se refiere a la madera, a la textilería, a la venesta y a la hojalatería. Podemos observar también en la actividad productiva y el estado civil, a veces el motivante de tener hijos es un factor que hace que tenga mayor énfasis y se tenga mayor afinidad a alguna unidad como tal o alguna actividad, puesto que la demanda, a pesar de que no tiene un comportamiento estable y va a depender mucho de la creatividad de este tipo de personas, ¿no? Podemos observar en la parte lateral derecha, en la segunda dimensión, explicando a un 19,2% y en una primera dimensión explicando a un 59,8%. Los viudos van clasificados con mayor dependencia con lo que vendría siendo textiles, ¿no? Si ustedes pueden observar, lo voy a... Ahora sí, con el puntero lo voy mostrando, ¿no? Viudo y lo que vendría siendo en el sector de textiles. Los concubinos, ¿no? Los que tienen un estado civil de concubinato, van presentando mayor relación con lo que son las venestas, ¿no? En este caso, estamos observando también que tiene una mayor correlación con lo que es porcelana. Habría que ver si esto realmente afecta o no, ¿no? Para poder categorizarlos de manera más adecuada en una unidad productiva. Los casados y los separados van con una mayor relación con lo que vendría siendo el cuero, ¿no? Y, ¿por qué no?, con la hojalatería. Entonces, lo que vendría siendo venesta, lo que vendría siendo plástico, no tienen como tal una dependencia con algún estado civil en particular. Entonces, no lo podríamos explicar a través de la venesta o a través del plástico, ¿no? El comportamiento que se está suscitando con el estado civil. Así también en cueros y telas, ¿no? Si ustedes se fijan, no hay una asociación que se va mostrando. De la misma manera que los solteros, por el hecho de ser solteros, no nos muestran una asociatividad o una dependencia con alguna de estas actividades productivas. Era necesario calcular el porcentaje explicado, ¿no?, de esta forma de dependencia que se va mostrando,
y podemos observar que se explica, ¿no?, en un 59.83% en una primera dimensión. Nosotros ya podríamos ver explicándolo en sus perfiles filas, y nosotros observamos en la masa, ¿no? Podemos observar que los solteros, con la explicación del comportamiento que tiene obviamente mayor masa también en cuanto a este tipo de unidades productivas, y nos vamos a los perfiles columna, podemos observar que el que tiene más prevalencia estaría siendo con A, fíjense, ¿no?, que esto ha sido codificado, y con G. Ah, no, acá también, y con E, son tres, ¿no? Entonces, A, E y G. Que para nosotros A vendría siendo Benesta, E vendría siendo Benesta 2, vendría siendo ya con otro tipo, insertar de tipo de maderas, y G vendría siendo con la hojalatería. La hojalatería como tal, que fíjense que se explica de la misma manera o en una masa proporcional a la Benesta, ¿no? Entonces son los mismos valores que podemos tener, 0,19015.7, 0,19015.7, A y G. El trabajo con esta unidad productiva de la Benesta y la madera, el motivo que ha generado la elección de esta actividad productiva, muchas veces para conocer cómo es que esta se ha ido generando mayor ingreso de este tipo de personas, se hizo una encuesta de percepción, ya sea por la distracción, que estas personas no tenían otra cosa u otra actividad más que hacer, entonces eligieron esta actividad productiva, o emprender en el rubro, tener experiencia o generar trabajo, o tal vez por influencia de amistades, o que porque se desenvolvía mejor. Y esta parte en la que se desenvolvía mejor y es más fácil o le gustaba, es la que nos interesa para nuestro estudio. Entonces, al generar esta encuesta de percepción y por escalas Likert, nosotros obtenemos que justamente la que nos interesa como tal, ese desenvolvimiento, ¿no?, es lo que se tenía que medir, es decir, esa parte competencial. Muy independientemente si esta ha sido porque genera trabajo, ¿no? Entonces, muchas personas van trabajando, pero no es su competencia, o no le gusta, o sencillamente lo hace porque tiene que trabajar. Entonces, no lo hace de manera correcta y no pertenece. Entonces, hay que buscar de que esta persona que solo lo hace por trabajo, buscar que le guste lo que está realizando para que pueda generar un mejor producto. Entonces, el 36% lo hacía porque le gustaba, le parecía fácil y había que medirlo. Se debía de observar esta frecuencia de los años de permanencia en la unidad productiva. En azul tenemos los años, las personas que van realizando con mayores años, por ejemplo, son 16 personas y se tiene 2 años, vamos entendiendo un poquito la gráfica, tenemos 2 personas y sin embargo tienen 10 años de experiencia, se tienen 4 personas, 9 años de experiencia. No hay un comportamiento como tal que sea uniforme entre las frecuencia de personas y los años de experiencia, ¿no es cierto? Entonces, como que los años de permanencia que van realizando tendría que ser una variable de análisis para ver la competencia en la cual ellos van generando mayor productividad. Dentro de esos productos que tienen mayor demanda estaban los cofres, portacepillos, joyeros, esos buses que ustedes han debido observar en las ferias, las flotas, esos Volvos, esos camiones, esos tractores, esas volquetas, ¿no es cierto?, en miniatura, y que su demanda mensual por tipo de producto que han ido realizando ha sido muy descendente. Entonces, si bien muchos afiliados se encuentran en una unidad productiva, se puede entender de que si no existe por detrás ese análisis que nos pueda indicar el porcentaje de competencialidad que tienen con la unidad productiva y que exista una dependencia mayor para, con este tipo de respuestas, de una eficiencia y eficacia en su productividad, pues entonces este es el resultado que obtenemos, ¿no? Entonces es bien descendente. Y esto se puede cambiar, por supuesto que sí. Para ello, el proceso productivo que estas personas presentan para con este sector, nada más, se debe de generar este proceso a partir de un ordenamiento en el cual nosotros podamos hacer un seguimiento
cuantitativo, ¿no? Por ejemplo, en la verificación de materia prima, la solicitud de la materia prima y la recolección del material, la selección de esa materia prima que se necesita, si existe o no existe los moldes, si se va a generar, si va a existir un trazado, un corte, un lijado. Son actividades que van a ser parte de este proceso productivo en su armado, en su engranaje, en su acabado y finalmente acabar en la entrega del cliente. Es un proceso que no está organizado y que se van saltando y que por detrás fondo se debe de hacer una medición. Otro de los objetivos también era ver que la correlación de estas ventas, no solamente por las competencias, eran también los precios elevados. Se hace una clasificación ABC, donde nos van a medir por orden de importancia los productos, ¿no? De 3 tamaños, grande, mediano y pequeño. El producto A, que evidentemente no podemos indicarlo, que tiene una mayor demanda, ¿no? De una dimensión de 70 por 20, 90 por 22, ¿no? Y que su costo de producción era de 190 a 300, pero el precio de venta era de 700 a 800. Entonces, no había también una buena estructuración en cuanto a los precios que estos iban a presentarse hacia el público, y es por eso también que ha habido rechazo de la población, la sensibilización o la capacitación oportuna para estas unidades productivas, la elevación de manera incorrecta, ¿no? Es la que se te debe de analizar. Entonces, podemos observar, ¿no? Que es más de un 50% lo que se va sobreestimando, y eso es lo que se debe de generar que no pase, ¿no? La oportunidad de crear, la libertad para inventar, los pocos competidores, va a hacer que se genere la propuesta, y con esto nosotros recién finalizamos en una reingeniería de procesos, donde van a haber involucrados, distintos involucrados que se debe de considerar para poder conformar una unidad productiva. Entonces es un estudio realmente muy minucioso que se debe de hacer y que las estadísticas van detrás y que tienen que presentarse en fortalecimiento. El resultado como tal era que se realice la investigación, una educación por competencias, el análisis de la religión, el análisis en cuanto a su trabajo y en su salud, generando entonces que nuestra reingeniería a escala de tiempo van a ser las pruebas que estamos pertinentemente mostrando, la legislación, un marketing adecuado, la inversión y el lanzamiento de estos productos, ¿no? Para el caso de nuestro ejemplo en particular de la carpintería, generando entonces los principios corporativos de la rentabilidad que nosotros estamos ofreciendo estadísticamente, los principios corporativos que van de acuerdo al servicio del cliente y la satisfacción del cliente interno. Entonces, finalizamos generando los manuales en distintas áreas gracias a los resultados que nos van generando, ¿no? Las estadísticas y sus respectivas notitas que nos hacen una evaluación de competencias en su ámbito disciplinario, en las características del trabajo, en las relaciones interpersonales y en las habilidades del trabajo. El cálculo de la eficiencia y de la eficacia, que es muy importante para el momento de tomar un resultado adecuado para las unidades productivas, y que al final acaba en los documentos de control que necesitamos para la verificación de los mismos. Entonces, es así que vendría siendo el estudio de las unidades productivas a través de un análisis cual y cuantitativo, ¿no? Para poder generarse y generar una buena demanda, ¿no? Positiva en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por la exposición. Eso sería todo. Bien, voy a agradecer la participación de la Magíster Pérez y también agradecerle su compromiso para con la carrera y la paciencia que nos tuvo hoy día al esperarnos durante una hora para su exposición. Muchísimas gracias por la comprensión. Y a nombre de la carrera de estadística, quiero hacerle llegar simbólicamente, un segundo por favor,
el certificado de participación, agradeciéndole nuevamente la participación y el poder compartir en esta semana las diferentes actividades. Muchísimas gracias y ha sido para mí un gusto poderla presentar en este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas Y gracias también, y felicidades. Gracias. Y también invitarles en 15 minutos al curso taller de muestras complejas como parte de la actividad académica durante esta semana aniversario. Muchas gracias por su asistencia y los esperamos a las 6 de la tarde. Permiso.